Buenos días. Ayer estuve hablando con Gervasio y tenía sus dudas de poder estar con nosotros aquí, porque bueno, de vez en cuando pues, se encuentra un poquito mejor o un poquito peor, pero yo confiaba de que con el ánimo que siempre ha tenido, hoy estaría aquí con nosotros y de verdad que es una alegría inmensa de que esté con nosotros aquí, porque estamos aquí por él. Y gracias a todos los que veo por aquí, de sindicatos, asociaciones, del mundo de la cultura, amigos, compañeros de toda la vida, camaradas, por estar aquí con Gervasio. La Junta Directiva de la Asociación de Expresos y Represaliados Políticos, recogiendo el sentir de numerosos socios y amigos, decidimos organizar este homenaje a Gervasio por varias razones. Primero, porque Gervasio Puerta ha sido nuestro presidente durante 20 años y muchos más como miembro de la asociación, con una dedicación ejemplar, plena y generosa, consiguiendo que durante muchísimos años y aún en nuestros días nuestra asociación haya jugado un papel importantísimo por la consecución de los derechos de los expresos y sus familias. Segundo, por su total entrega a la lucha por la libertad y la democracia en nuestro país desde los 14 años hasta nuestros días. Tercero, porque no podemos permitir que el abandono y el olvido a que nos han querido y nos quieren someter las instituciones públicas del Estado dejen sin el mínimo reconocimiento y gratitud que la sociedad debe a hombres como Gervasio Puerta. Si no lo hacen ellos, lo haremos nosotros, pero seguiremos exigiendo el reconocimiento del Estado a los que con tanto desprendimiento lo dedicaron todo hasta la vida en defensa del gobierno de la República primero y en la lucha contra la dictadura franquista durante 40 años después. Gervasio Puerta es uno de esos hombres que Bertolt Brecht llamaba imprescindibles, porque desde los 15 años trabajó todos los días sin cesar por una vida mejor para nuestro país, por la libertad y la democracia. A los 18 años ya tenía a sus espaldas una guerra civil en la que participó como soldado y como sargento, activamente siempre cuando era todavía un adolescente. A los 21 ya tenía, además de la guerra civil, una guerra mundial a sus espaldas, ayudando a los franceses a parar los pies al nazismo alemán. Todos sabemos que los españoles, entre los que se encontraba Gervasio, jugaron un papel decisivo en la lucha contra el nazismo en Europa. En sus primeros años de juventud ya había perdido a no pocos miembros de su familia y a muchos seres queridos. A los 22 años vuelve a España y se incorpora inmediatamente a la lucha clandestina. Fue detenido por la político-social, cómo no, y condenado por un tribunal militar 2 veces. Y su paso en la cárcel de Burgos duró varios años. Pero no lo doblegaron, y cuando salió siguió luchando por su partido y por su asociación. Hoy Gervasio tiene más de 90 años y solo una maldita enfermedad ha conseguido apartarlo momentáneamente de la lucha por la libertad y la democracia, tan necesaria hoy como entonces, pues este gobierno de la derecha más reaccionaria está aniquilando todas las conquistas y todos los derechos que con tantos sacrificios se habían conseguido. Pero tu lucha no fue en vano, Gervasio, y nos sentimos orgullosos de tenerte como camarada y como amigo, y por eso hoy queremos que recibas todo nuestro cariño y nuestro respeto. Sabes que siempre puedes contar con nosotros. Como dice Miguel Hernández en su poema Sentados sobre los muertos, aquí estamos para vivir
mientras el alma nos suene. Y aquí estamos para morir cuando la hora nos llegue. En los veneros del pueblo, como ahora y desde siempre, varios tragos es la vida y un solo trago la muerte. Gracias. Pido un fuerte aplauso para Gervasio Puerta, que va a subir a recibir la placa de la